Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al programa de Radio Cultura. En esta ocasión les hablaré sobre la cultura mixteca. Mi nombre es Alejandro Torres y espero y lo disfruten. La cultura mixteca fue parte de las civilizaciones mesoamericanas que tuvo lugar entre los siglos XV y II a.C. en sur de México, actuales estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero, previo al dominio del Imperio Azteca alrededor del año 1400 a.C. Los mixtecas compartieron varios rasgos culturales con sus vecinos zapotecos, como el idioma, aunque no el sistema de escritura, las técnicas para trabajar los metales e incluso su nombre. Ambas culturas se autodenominaron el pueblo de las nubes. Los mixtecos se organizaban en reinos o ciudades independientes, cada uno gobernado por un rey que recaudaba impuestos con bienes o servicios por medio de sus administradores que formaban parte de la nobleza. Cada reino mixteco se relacionaba entre sí a través de alianzas o enfrentamientos. La principal fuente de la riqueza mixteca era la agricultura. Sembraban maíz, chile, frijol, calabaza y además cultivaban cacao y algodón. En menor cantidad practicaban la pesca, la recolección de frutos silvestres y la cacería. Se dedicaron a la ganadería, actividad con la que lograron domesticar diversas especies de animales, como el guajolote o el meleagris, un tipo de pavo de tipo doméstico. La estructura social estaba constituida por estratos o jerarquías. En la cúspide se encontraba el rey que gobernaba la ciudad, estado, le seguían los nobles que se encargaban de la administración y en un escalón inferior se encontraban los comerciantes, artesanos y campesinos que convivían con el más bajo de los escalones, los siervos y los esclavos. Su religión. Los mixtecos practicaban una religión politeísta, es decir, que creían en varios dioses. Su principal dios era el del sol, pero también adoraban al dios de la lluvia y el del agua, el dios de la fertilidad o de la multiplicación y el dios de los cazadores. Construyeron templos en cuevas o cumbres y el principal fue Apoala. Ahí rendía ofrendas como muestra de su fidelidad a los dioses, que consistían en el sacrificio de animales o de sangre, orejas y lenguas de humanos que recolectaban en cestas durante las ceremonias. También se realizaban rituales de fuego y juegos. El juego de pelotas mixteco era un tipo de entretenimiento de características religiosas que significaba la eterna lucha entre poderes. El campo de juego representaba el cielo y la pelota representaba el sol. La medicina mixteca. Los mixtecas tenían un gran conocimiento sobre las propiedades curativas de las hierbas que crecían a su alrededor y las usaban para tratar diversas dolencias y afecciones, junto con la práctica de rituales de brujería. Los médicos de ese tiempo de la cultura mixteca eran conocidos como especialistas y se encargaban de curar la pérdida del alma, el mal del ojo o diversos males causados por brujería. También es importante mencionar que los mixtecos es una de las etnias más antiguas de la historia, localizándose hace más de 20 siglos. Incluso su presencia en México data antes de la presencia cristiana en la tierra. La organización política y social guardan mucha relación, ya que en dependencia de la clase social llegaban a ocupar un lugar de la política en la sociedad. Se representan por ser un gobierno militarista, oligárquico, es decir, se basaba en la riqueza. He aquí la relación con la clase social. Entre una de las características importantes de los mixtecas resalta la religión, siendo estos politeístas animistas. El trono político podía ser heredado o el integrante de este puesto podía ser escogido por la nobleza. El lenguaje de la etnia mixteca era muy característico de ellos, ya que se basaba en los códices, siendo estos representaciones artísticas de la escritura de los mixtecas. Esto quiere decir que utilizaban un método de logografía y pictografía para plasmar todo lo relacionado con sus vidas,
siendo estos estudiados en la actualidad para lograr convencer un poco más sobre la etnia tan antigua de la historia. Las mixtecas tienen dos calendarios, siendo esto característico de esta civilización. Uno se basa en predicciones y el otro en la vida normal y corriente que tenían. Siendo estos un calendario de 260 días, el cual plasmaba las predicciones de la sociedad y la naturaleza, mientras que el segundo es un calendario circular, el cual tiene 365 días y sirve para definir los ciclos agrícolas. Un dato curioso del calendario de 260 días es que estos poseían 20 coeficientes, siendo estos los siguientes: cocodrilo, viento, caza, serpiente, venado, muerte, conejo, perro, agua, mono, hierba, caña, jaguar, águila, buitre, terremoto, piedra, lluvia y flor. El calendario circular de 365 días estaba formado por 13 números y 4 signos, siendo estos conejo, caza, caña y piedra. La localidad de los mixtecas se encuentra distribuida en 3 zonas, en dependencia de donde se encuentren, siendo estos Mixteca Alta, Baja y de la Costa. El juego de pelota, el cual era muy considerado místico, siendo la cancha el cielo y la pelota el sol. El pueblo mixteco no constituye una unidad. Algunos antropólogos sostienen que su identidad básica es la comunidad, que les permite comprender las rivalidades que existen entre varias localidades habitadas por mixtecos. La migración ha fortalecido su sentido de pertenencia a un mismo pueblo. Las lenguas mixtecas también son muy diversas. En los censos mexicanos se suele hacer por distinción de variedades lingüísticas denominadas mixteco, por sus hablantes, mismas que son en muchas ocasiones mutuamente ininteligibles. Este proceso de diversificación lingüística tiene sus raíces en la época prehispánica, pues se encuentra registrado en los testimonios provenientes de los primeros años de la dominación española. Precisamente por esta diversificación, los nombres que se dan a sí mismos en su lengua son numerosos. La forma más conocida es Ñusabi, que se traduce como el pueblo de la lluvia. Con igual significado también se emplean las formas Ñudaú, Ñudabi, Ñudayu, Ñusau y otras. Uno de los criterios que se han empleado para definir quiénes son los mixtecos es el lingüístico, de modo que los hablantes de las lenguas mixtecas constituyen un conjunto importante de la población mixteca. Lo que generalmente se denomina idioma mixteco en realidad es una macrolengua, cuyas variedades tienen un índice de inteligibilidad mutua muy divergente. Esta característica de las hablas mixtecas se ha generado diversas posturas entre los especialistas, pues mientras para unos se trata de dialectos, para otros constituyen lenguas distintas entre sí. Las lenguas mixtecas forman parte del grupo mixtecano de la familia lingüística otomanguehuana. Las lenguas más cercanamente emparentadas con las habla mixtecas son el idioma cuicateco, las lenguas triquis y el amuzgo. Todos estos idiomas y sus antecesores han sido habladas históricamente en la Mixteca, por una antigüedad que se remonta a varios milenios atrás. De acuerdo con datos glotocronológicos, la protolengua otomangüe existía alrededor del año 4400 a.C. Se piensa que el Ureymat de los portadores de esta lengua es el valle de Tehuacán. La diversificación de la familia otomangüehuana está asociada a la expansión de la agricultura en Mesoamérica, y una de las primeras ramas en separarse de ella fue la mixteca. Cuando los españoles llegaron a la Mixteca, esta religión ya era un mosaico lingüístico. Algunos de los frailes evangelizadores dejaron testimonio de las particularidades lingüísticas de los distintos ñu y las dificultades que los nativos tenían en algunas ocasiones para comprenderse. El número de variedades que habla mixteca varía de acuerdo con la fuente. Para finalizar, hablaré sobre
Cultura mixteca en la actualidad. En la actualidad, la etnia mixteca, como mencionamos anteriormente, se encuentra en Cunara, ubicada en un mismo lugar de origen, siendo esto lo suficiente poblado por ellos, a los cuales los mexicanos tienen una gran admiración. Además, destacan en diversidad de trabajos. Ya no solo se encuentran artesanos en la cabeza, sino es posible encontrar un mixteco siendo médico especialista, pero este destaca en su medicina tradicional. Entre las demás carreras en las que se destacan los mixtecos se encuentran maestros, técnicos, políticos, trabajadores del gobierno, funcionarios de la salud, entre otros profesionales. Estos no dejan atrás sus creencias y costumbres, pero actualmente se hayan adaptado a la sociedad mexica en conjunto, por lo que a pesar de ser politeístas, por ejemplo, tienen una buena relación con las demás personas. Cabe destacar que la agricultura sigue siendo una de las principales fuentes de la economía de la sociedad mixteca, aunque la gran mayoría de los trabajadores de las tierras y cría de animales han buscado mejoras económicas en la ciudad. Lo que se mantiene durante toda la historia es que estas personas no son para nada sedentarias, lo que significa que son los migrantes principales de la Ciudad de México. Y no migran a otro país, no, solo se mueven en busca de mejores tierras, tanto para vivir como para sembrar, lo que aún se destaca en este trabajo. Por otra parte, la medicina tradicional se mantiene de igual manera en el pasar de los años, a pesar de ahora ser profesionales de la salud, regidos por políticas de México, el uso de hierbas animales para la curación no termina. Todo esto es descendencia y a pesar de que la población mixteca ha reducido mucho en número, es bueno conocer que aún quedan personas en esta tierra los cuales hasta mantienen sus actividades económicas y creencias en la antigüedad. Sin más que decir, espero este programa les haya gustado. Así que espero tengan un bonito día. Hasta luego.